Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche, tarde noche. Abra su Biblia. Vámonos a la bendita palabra de Dios en esta hora. Gracias al Señor por el tiempo que Él nos regala de todos los días, de darnos, ¿verdad?, este privilegio de poderle honrar, de poderle glorificar. Hoy mucha gente ya no tuvieron esa oportunidad, esa dicha para poderle adorar, para poderle exaltar. Pero mire, Dios es bueno con nosotros y Él nos da este tiempo y queremos aprovecharlo. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos la honra, te damos a ti la gloria, Señor, porque tú eres santo, tú eres digno, el único, de recibir, Señor, la adoración. Venimos, Señor, a adorarte y te rogamos en el nombre de Cristo que perdones, Señor, todo pecado que haya en nosotros, toda falta, toda ofensa, Señor, la confesamos en el nombre de Jesús, Señor, y queremos levantar manos santas, manos limpias, sin iras ni contiendas, Señor, ante tu presencia, Señor, y que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu esté llenando nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que la palabra que será expuesta en esta hora, el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón que tomará este consejo de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te honramos y te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Hoy estamos en la sexta palabra de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Y como siempre hemos recalcado, ¿no? Tal vez alguien dirá, bueno, pero ¿por qué está el pastor predicando de las 7 palabras y no estamos en Semana Santa? Bueno, quiero decirle que para los cristianos todas las semanas son santas, amén. Todos los meses, todos los años son años, meses y semanas y días y horas santas. Y hemos aprovechado todo este tiempo para explicar a más profundidad realmente el significado realmente de cada palabra que Jesús dijo en la cruz, cuál fue el propósito, qué es lo que Jesús realmente estaba dando a entender con cada palabra. Y hoy vamos a hablar de el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Diga conmigo: Jesús triunfó en la cruz. Muy bien. El tema de esta hora le puse por nombre la palabra de victoria. Cuando él dijo consumado es, ¿qué estaba diciendo? El pecado se ha pagado. La deuda por el pecado ya se ha saldado. Y por eso decimos que Jesús triunfó en la cruz. Satanás pensaba, el diablo pensaba que en la cruz estaba derrotando a Jesús, pero fue todo lo contrario. Fue Jesús en la cruz donde derrotó de una manera total a Satanás. Y Jesús triunfó en la cruz. Y la palabra que dijo consumado es una palabra de victoria. Nuestros últimos estudios hemos estado hablando de la tragedia, ¿verdad?, que sucedió en la cruz. Y hemos hablado más allá todavía de lo que tal vez usted había escuchado sobre estas 7 palabras. Pero hoy hablaremos
de su triunfo. No vamos a hablar de toda aquella tragedia, sino que nos vamos a concentrar en el triunfo que Jesús obtuvo en la cruz. Y en sus palabras, cuando dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se escuchaba un grito de nuestro Señor, un grito de desolación, que en sus palabras dijo: tengo sed. Y se escuchaba un grito de una lamentación tremenda. Pero ahora podemos oír ese grito de júbilo cuando dijo: consumado es. Y por medio de este mensaje, Dios nos hace la invitación a todos a ser parte de este triunfo. ¿Por qué digo a todos? Porque aún cristianos que ya somos salvos, a veces no hemos entendido realmente esta palabra de triunfo. Y muchas veces aún todavía, como dice por ahí, andamos arrastrando la sábana, ¿verdad? Porque no hemos meditado realmente en esta palabra de triunfo. Y tal vez se pregunta mucha gente: ¿qué triunfo? Bueno, el triunfo sobre el pecado y la condenación eterna. Jesús en esa cruz, Él triunfó, Él obtuvo el triunfo sobre el pecado y esa condenación eterna que está ahí diseñada para todos aquellos que rechazan el evangelio de la gracia. Y si su respuesta es: yo quiero ser parte de ese triunfo, bueno, entonces la invitación es para que le demos la oportunidad al Espíritu Santo y que Dios esté obrando en nuestras vidas. Muy bien, vamos a entrar a lo que Jesús habla, la palabra del triunfo. Pasamos ahora a esa palabra que dijo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó su espíritu. Pero vamos a ver con más detalladamente la palabra consumado es. ¿Qué estaba realmente diciendo el Señor Jesús con esta palabra consumado es? Porque si hacemos memoria, todo lo que Él tuvo que pasar desde que fue aprendido en ese lugar, todo el sufrimiento, todos los latigazos y todo lo que Él pasó. Pero ya al final, en la sexta palabra, dijo: consumado es. ¿Qué estaba diciendo con esto? Estaba diciendo: Señor, la obra ha terminado. Padre, la obra que tú me has encomendado que yo hiciera, la he terminado. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con el derramamiento de su propia alma, como ofrenda por el pecado. Y el Señor Jesús, cuando dijo consumado es, estaba anunciando que se había abierto el camino por el cual los pecadores ahora podían ser salvos. Mire qué interesante es esto. Consumado es. Decía: Señor, ahora ya no hay pretexto para el pecador de decir: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ir al cielo? Ahora el Señor Jesús había trazado un camino para que los pecadores puedan ser salvos. Y Jesús dijo después: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando decía consumado es, estaba diciendo: Señor, gracias, porque me has permitido terminar la obra que me has encomendado en la cruz del Calvario. Es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo consumado es. Y dice: y habiendo inclinado la cabeza, ahora entregó su espíritu. Y aquí hay otra enseñanza muy importante, que cuando Él entregó su espíritu, o el hecho de que Él, Jesús, entregó su espíritu, ¿qué está diciendo? Esto enfatiza el hecho de que su muerte fue una muerte voluntaria. En otras palabras, Jesús decidió morir por todos los pecadores y lo hizo en pleno control
de sus facultades. Nadie lo obligó. Él decidió por sí mismo bajar del cielo. Fue el primer misionero que fue enviado del cielo, y este misionero, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida. Él despidió su espíritu, y esto fue un acto que no podía ser llevado a cabo por ningún otro hombre, sino solo Jesús. Y otra vez vuelvo a la palabra consumado es. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que el gran propósito de Dios se había cumplido en la historia del hombre, que ahora se llevó a cabo por parte de Él. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Mire, hermanos, amigos, siglos antes, los profetas de Dios ya habían escrito, determinado por Dios, hablado paso a paso, la humillación y todo ese sufrimiento a la que el Salvador en su primera venida era necesario sufrir y someterse. Para Jesús esto no fue una sorpresa, esto no fue, como decimos aquí, que alguien le haya puesto un 4, no, esto estaba profetizado. Y Jesús caminó en medio de las sombras que daba la cruz, acompañando su camino. Y en ese camino, rumbo al Calvario, había un lamento del Señor Jesús de dolor en su cuerpo, por la sangre que Él iba derramando, hermanos, desde que Él empezó a ser azotado. Dice el Salmo 88:15, se lee de esta manera: yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. ¿Qué estaba diciendo con esto? Mire, Jesús, Él desde niño, Él ya sabía el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Él sabía por qué había sido engendrado por el Espíritu Santo en una mujer santa. Él ya veía el sufrimiento, dice, y desde la juventud he llevado tus terrores. Él ya se imaginaba, aún desde esa edad, de todo lo que iba a padecer en la cruz. Tal vez ninguno de nosotros sabe lo que un día le traerá. Por ejemplo, yo no sé qué será de mí el día de mañana, pero Jesús ya sabía. Él ya sabía de antemano lo que iba a pasar una vez que terminara su ministerio de predicación. El Salvador sabía, conocía el fin desde el principio. E incluso hay una parte que se menciona en las bodas de Canaán, donde todo era alegría y todo era diversión. Y Jesús hace referencia de una manera solemne y dijo que su hora aún no había llegado, cuando su madre lo aborda, le dijo: hijo, no hay vino, como diciendo: hijo, haz algo. Y Jesús le dijo: mujer, mi hora no ha llegado. Y luego dice Hechos capítulo 3, versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Los sufrimientos físicos fueron insoportables, pero incluso esto no fue nada en comparación con su angustia que él tenía en el alma. Ahora quiero que por favor oiga lo siguiente con mucha atención. No podemos contemplar con demasiada frecuencia lo que el Salvador sufrió, a menos que hayamos tenido un encuentro personal con Cristo. En otras palabras, no podemos valorar el sufrimiento de Cristo sin antes no tenemos ese encuentro con Él. Cuánta gente se admira del sufrimiento, pero hasta ahí nada más, lo siguen rechazando. Ahora, cuanto mejor conozcamos sus padecimientos y con mayor frecuencia meditemos sobre los mismos, entonces más será nuestro amor
y más profunda nuestra gratitud hacia Él. Pero si no valoramos, si no tenemos ese encuentro personal con Cristo, no nos va a interesar realmente mucho. Por eso hay millones y millones de seres humanos que se compadecen del sufrimiento de Jesús, pero lo siguen rechazando como su Señor y Salvador. Pero ahora, de todo ese tiempo que hemos hablado y ha transcurrido en las 6 palabras anteriores, ahora llega el tiempo que antes ya se había producido la terrible experiencia en el Getsemaní, seguidas por las apariciones de Caifás, porque lo llevaron, una vez que lo tomaron preso como rehén, lo llevaron a Caifás, y luego de Caifás lo llevaron ante Pilatos, y después de Pilatos lo llevaron ante Herodes, y de nuevo de Herodes lo regresaron nuevamente con Pilatos. Para todo ese tiempo se había producido una flagelación en su cuerpo, golpeado de una manera brutal hasta desfigurarle su rostro. Los soldados se burlaban de él. Y Jesús tuvo un largo viaje al Calvario cargando la cruz. Enseguida sus pies y manos fueron perforados en el madero, en la cruz, pero es algo que estaba ya profetizado. El Salmo 69:20 se lee de esta manera y dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Ahora, no había sido la maldición de los sacerdotes, tampoco la maldición de la multitud, ni mucho menos los ladrones crucificados ahí a un lado de él. Tampoco había sido la cruel indiferencia de una muchedumbre de gente que no tuvo ninguna piedad de él y que gritaban todos de una manera unísonos: crucifícale, crucifícale. Y donde ninguno le había hablado una palabra de consuelo, sino que todo o todos estaban contra él. Ya para estas alturas se había producido la terrible nube que le escondió la cara del Padre, en el cual dice que había un grito, el grito más amargo de la copa que Jesús estaba bebiendo. Y el grito más amargo fue cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ese entonces Jesús tenía los labios resecos, que se secaron de él, o se secaron los labios de todo ese tiempo que lo anduvieron paseando de Caifás a Pilatos, a Herodes y de regreso otra vez, y golpeado. Él tenía sed. Tenía sus labios resecos. Dijo: tengo sed. Se había producido un conflicto tenebroso con el poder de las tinieblas que tomaba la serpiente por su calcañar. Y esto también estaba profetizado que iba a suceder. Vamos a comprobarlo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde el Señor está hablando de todos estos acontecimientos que iban a suceder en la vida del Señor Jesús. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, este versículo, ¿en quién se enfoca? Se enfoca en el mismo Satanás,
Y este versículo se conoce como el primer evangelio según la teología cristiana, donde predice la enemistad perpetua entre Satanás y la mujer. ¿Y quién representa aquí la mujer según Génesis 3:15? Está representando a la raza humana en este versículo. Es decir, entre la simiente de Satanás, que son sus gentes, aquellos discípulos de Satanás, y la simiente del Mesías, que son los creyentes. Dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza del diablo. Una herida mortal que significa la derrota total. Y esta derrota ya se llevó a cabo en el Calvario, cuando el Redentor triunfó sobre el diablo. Ahora Satanás, a su vez, dice, herirá el calcañar del Mesías. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente: ¿de qué está hablando la herida en el calcañar aquí? Está hablando de sufrimiento e incluso la muerte física, pero no de una derrota decisiva. De modo que Cristo sufrió en la cruz y murió. Le mordió el calcañar, pero resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, el infierno y sobre Satanás. Ahora, la simiente del Mesías le dio en la cabeza a Satanás. Ahora se acaba el sufrimiento. Ahora su alma santa del Señor pasó a la eternidad. Ciertamente el Señor fue herido y el diablo ha tenido su peor momento. La copa se ha derramado. La tormenta terrible de la ira de Dios se ha desatado en sí y la oscuridad terminó. Ahora la espada de la justicia divina está envainada. Ahora la paga del pecado se ha pagado y las profecías de los sufrimientos del Señor han sido cumplidas. La cruz tuvo su efecto sobre la eternidad. La santidad divina ha sido ahora satisfecha plenamente con un grito de triunfo, un grito que resonó en todo el universo cuando el Señor dijo: consumado es. Ahora el ser humano tiene un camino donde caminar para llegar a la presencia de Dios. Ahora la raza humana ya no tiene excusa o pretexto. Ahora Jesús, cuando dijo consumado es, dijo: preparé un camino para el pecador, para que venga y pueda ser salvo. La deshonra, la vergüenza, el sufrimiento y la agonía son cosas ahora del pasado. Ahora nunca más el Señor Jesucristo experimentará dolor. Nunca más tendrá que soportar la contradicción de pecadores contra sí mismo. Nunca más Él estará en las manos de Satanás. Nunca más verá ahora ocultarse el rostro de Dios, que es su luz. Por eso bendito sea Dios, porque todo fue hecho por Él y ahora todo se acabó definitivamente. Ya no habrá sufrimiento. Por eso los sufrimientos que haya a hoy por seguir al Señor, la misma Biblia dice, no se compararán con aquel gozo venidero que está a las puertas. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese era el propósito de Jesús. Y por eso Él dijo: consumado es. Ahora la obra se ha terminado. Ahora, Señor, he cumplido. La misión en la que Dios
había enviado a su Hijo al mundo, ahora se llevó a cabo cuando exclamó, decíamos, consumado es. El plan de Dios se había llevado a cabo de una manera plena. Ahora es muy cierto que el Salvador había sido muerto por manos inicuas, pero así estaba escrito. No fue algo que sorprendió al Señor. Dice Hechos 2:23, a ¿quién Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis por manos inicuos, crucificándole. Esto era necesario que sucediera para que ahora la humanidad tuviese un camino para ser salvo. Lucas 19:10, hablando el Señor Jesucristo, dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba diciendo que el Padre lo había enviado, nacido de mujer, para redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley, que estaban bajo el pecado. Y Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados, y esto todo lo hizo y lo cumplió en la cruz. Y Jesús vino a buscar a los perdidos. Usted y yo éramos esos perdidos de los muchos que hay todavía. Y Jesús vino precisamente a buscar a los perdidos. Vino en busca de todos los perdidos. Y solamente Él pudo hacer todo lo posible por medio de su muerte y su resurrección. Solamente Él. Ahora los pecadores, la única manera de ser salvos es por medio de Jesús. Nadie puede darnos la salvación que solo Cristo. Nuestros pecados pueden ser quitados solo por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en esa cruz. Las exigencias de la justicia divina se habían cumplido ahora. Y Jesús fue el único que pudo hacerlo. Por eso Él dijo: todo está saldado, la deuda se ha pagado, consumado es. En la cruz fue consumada la pena y fue lograda ni más ni menos que por el Hijo de Dios, que hizo perfecto el sacrificio una vez y para siempre. Por eso el cristiano debe saber que la única manera de seguir perseverando de la manera en la cual Dios quiere que lo hagamos es caminando con Él. Él dijo: consumado es. Él nos hizo libre, pero muchas veces nosotros mismos agarramos la cuerda, la cadena que el Señor ya nos las quitó, y nosotros mismos empezamos a envolvernos con ellas y atarnos, practicando nuevamente el pecado. Si Jesús dijo: consumado es, Él terminó, Él pagó el precio, y por lo tanto el Señor ahora nos hizo libre a todos aquellos hijos de Él, todos los creyentes y todos aquellos que en estos tiempos aún están viniendo con el Señor. Dice que todos ellos, aquellos que reconocen que son pecadores y vienen a Jesús, Jesús los salva. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio. Ya no hay nada que hacer. Hace un momento yo comentaba con un compañero de música en el sindicato y él me hablaba de ciertas dudas que tiene en la palabra del Señor. Y yo le decía: bueno, la Biblia dice que ahora que Jesús vino y pagó el precio, murió en la cruz, es el único camino para ser salvos. Yo no puedo ser salvo por
porque me porte bien, o porque haga algo, o que haga una obra. La Biblia dice, le compartía a mi amigo que Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y que Él pagó todo el sacrificio por nosotros. Él lo hizo todo perfecto. Ahora lo único, le decía a mi amigo, que lo que Dios quiere es que abramos nuestro corazón y reconozcamos que somos pecadores. Y cuando reconocemos que somos pecadores y sabemos que solamente hay un camino y aceptamos ese camino, que es una persona, el Hijo de Dios, Él en su gracia y en su misericordia viene hacia nosotros, Él nos perdona, Él nos sella con su Santo Espíritu, y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo queda a morar con nosotros. Por eso todos aquellos que creen en el Hijo de Dios son salvos. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién de nosotros quería del Señor? Nadie. Si cada uno diera su testimonio de cómo Dios lo alcanzó, de cómo Dios lo encontró, no terminaríamos. Porque todo lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros, Él bajó desde el cielo a buscarnos. Y decíamos, Jesús fue el primer misionero en el cual Dios lo envió desde el cielo a buscar a los pecadores. Y quiero terminar dando esta conclusión. Aquí vemos la destrucción de los poderes de Satanás cuando Jesús dijo: consumado es, la deuda está pagada. Y solo en la cruz fue donde Satanás fue derrotado. Pero ahora un punto de reflexión. Si la Biblia dice que el Señor, cuando dijo consumado es, Él terminó, escuche bien, terminó con los poderes de Satanás, que dijo: la deuda está pagada. La pregunta es la siguiente: entonces, ¿por qué Satanás tiene poder para zarandear al cristiano? ¿Por qué Satanás aún tiene poder para hacer lo que está haciendo en las personas? Hablando del lado cristiano, Satanás solamente tiene el poder que usted le permite, que usted le da a Satanás. Cuando alguien recibe el pensamiento malo, inicuo, pecador, la tentación que llega a usted. Cuando usted le da poder, o sea, lo recibe, usted le está dando poder a eso. Pero en sí Satanás, la Biblia dice que no tiene ningún poder. ¿Cuánto creen eso? Porque lo dice la palabra. Ahora también la Biblia dice que el príncipe de este mundo, ¿y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Dice que gobierna. Pero la pregunta es: ¿sobre quién gobierna este príncipe de este siglo? ¿Sobre quién? Sobre aquellos que reciben su poder, sobre aquellos que le creen a Satanás, sobre aquellos que hacen las obras de él. Entonces, si Jesús dijo consumado es, la deuda está pagada, entonces no hay ningún pecado, ninguna tentación que pueda atraerme y caer en ella. ¿Por qué? Porque Jesús dijo consumado es, y Él me dio el poder ahora como su hijo para rechazar y echar fuera todo aquello
que puede contaminar mi alma, mi corazón. Consumado es. Tal vez por las apariencias humanas parece que el diablo está en su mayor triunfo, porque vemos muerte por doquier, aflicciones, dolor, enfermedad por todos los lugares. Pero en realidad, escuche esto, este es un grito, es algo desesperado que sus demonios están haciendo. ¿Por qué razón? Número uno, porque Satanás mismo sabe que él ya está vencido y Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y él sabe que su juicio ya está y que pronto viene ese juicio. Una vez que la iglesia sea levantada, vendrán los juicios de Dios sobre todos aquellos que se quedaron. Y luego de todo eso vendrá la segunda venida del Señor, donde vamos a reinar por 1000 años en la tierra. Y Satanás será atado por 1000 años, él y sus demonios. Pero al final de todo, él será arrojado por la eternidad, donde es su lugar. ¿Dónde? El infierno. Pero él no quiere irse solo, él quiere llevarse a multitudes, y por eso él no descansa. Ahora, Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesús? Estaba declarando el juicio del mundo, echando fuera el príncipe de este mundo, que decíamos que es Satanás. Satanás aún no ha sido condenado, es decir, aún no ha sido echado al pozo sin fondo. Sin embargo, la sentencia ya ha sido aprobada, aunque aún no ha sido ejecutada. Pero su destino es cierto y su poder ya está roto. Escuche bien, su poder está roto. Así es en lo que se refiere al creyente. Por eso, escúcheme, creyente, en ningún creyente cabe la mención o decir: es que el diablo me está... ¿Cómo? El poder de Satanás sobre el creyente está roto. Grábese eso. En otras palabras, Satanás no tiene poder sobre mi vida como hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos aún están siendo arrastrados por Satanás? Una de dos: o no son cristianos, o simplemente se descuidaron por un momento. Si se han descuidado por un momento, el Espíritu Santo, téngalo seguro que le va a redarguir, le va a estorbar y lo va a hacer volver en sí mismo como el hijo pródigo. Va a decir: bueno, tanta comida ahí en mi casa, no les falta nada, y yo aquí con hambre, sucio. Dijo, y volvió en sí. Y cuando el Hijo de Dios vuelve en sí, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo hace recapacitar y luego lo hace volver otra vez a la comunión con Dios. Pero si solamente se dice ser creyente, no hay nada quien le redarguya, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente habita en el verdadero creyente. No habita en los creyentes nominales. Ahora termino con esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces
alguien quiere ayudar a Dios para ser salvo. A veces el mismo cristiano se vuelve tan legalista de que quiere ayudar a Dios para sentirse bien. Hay una anécdota de algunos años donde un agricultor cristiano estaba profundamente preocupado por un vecino y que era carpintero, pero que no era salvo. Y el hermano granjero trató de establecer ante su vecino, de predicarle el evangelio de la gracia de Dios y para explicarle cómo había sido la obra terminada por Cristo. Y claro, enseñarle que eso era más que suficiente para que el alma del hombre pueda descansar en la fe de Cristo. Pero el carpintero, él persistió en la creencia que él tenía tradicional, que debía de hacer algo por sí mismo para sentirse bien o para ser salvos. Y la historia cuenta que un día el granjero le pidió al carpintero para que le hiciera una puerta para su casa. Y cuando la puerta estuvo lista, el carpintero la subió a su auto y luego la llevó a colocarla a la casa del granjero. El carpintero llegó y se sorprendió al encontrar a su vecino cristiano, el agricultor, que dice que estaba de pie y en sus manos tenía una hacha con mucho filo. Y le pregunta el carpintero al hermano de la naranja: ¿qué vas a hacer con esa hacha?, preguntó el carpintero. Y el hermano granjero responde y dice: voy a añadir algunos cortes y golpes a su trabajo de la puerta. Fue la respuesta del hermano granjero. Pero dijo el carpintero: pero no hay necesidad de ello. Dijo: la puerta está bien hecha. Sus medidas correctamente como las tomé, así es como hice la puerta. Yo le hice todo lo que era necesario para que esté bien y entrara bien y quede bien colocada. Y la casa esté segura. El agricultor pues no le hizo caso y tomó su hacha y la empezó a cortar y rompió la puerta hasta que quedó completamente en mal estado la puerta. Y al ver su trabajo, el carpintero vio la puerta, dijo al hermano granjero: mira lo que has hecho, exclamó el carpintero. Dice: has arruinado mi trabajo. Sí, dijo el granjero. Y luego le dice: y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Y eso es lo que usted está tratando de hacer. Está tratando de anular la obra terminada de Cristo con sus propios prejuicios personales, creyendo que si usted hace aquello y el otro, usted va a estar bien. El granjero cristiano usó esta lección como un objeto contundente para mostrarle al carpintero su error. Y de esta manera el carpintero fue llevado a confiar por fe en la obra perfecta que Cristo hizo para salvar a todo pecador. Amigo, hermanos, a veces muchos creyentes también actuamos de esta manera. Queremos añadirle más a lo perfecto que Cristo ya hizo. Algunos piensan que si yo todos los días hago esto, hago el otro y me encuentro movido en la obra del Señor, a Dios le agrada. Ahora escúcheme bien, no estoy contradiciendo a aquellos que nos ama y que nos encanta trabajar en la obra. A mí me encanta trabajar en la obra.
Pero el que yo esté todo el tiempo trabajando en la obra, y si yo digo, bueno, es que solamente así puedo estar yo en paz y puedo estar en santidad y no puedo pecar, estoy añadiendo otras medidas, poniendo otras medidas a la obra perfecta que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Jesús lo que me dice a mí, que yo tenga mi comunión con Él, que camine con Él, que coma su palabra todos los días, que lo ame a Él, que ame a mis hermanos, que ame al prójimo, que sirva en la obra, que sea obediente. ¿Por qué? Porque la obra perfecta ya la hizo Cristo. Él dijo, consumado es. Y ya no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra declaración en lo cual pueda ser más perfecto que lo que Jesús realmente hizo en la cruz. Yo le animo, hermanos, amigo que me estás escuchando, que me estás mirando. Cristo pagó todo por nosotros. Consumado es. Ahora lo que tenemos que hacer, si usted no le ha recibido en su corazón, dígale hoy en esta noche. ¿Por qué en esta noche? Porque usted no sabe qué le separa el día de mañana. Tocamos la escritura que decía que el Señor desde su juventud sabía los terrores que venían. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios y era Dios también. Y Él sabía lo que iba a suceder. Pero usted y yo no sabemos qué va a suceder para el día de mañana. Y por eso es importante que usted en esta noche le diga al Señor que usted quiere ser parte de ese triunfo que Él obtuvo en esa cruz del Calvario. Padre, somos pecadores y por lo tanto el precio tú lo has pagado, Señor. Y ahora de hoy en adelante de ese sacrificio que hiciste en la cruz, fue perfecto. Y no hay otra cosa en el cual el ser humano debe hacer para poder ser salvo. Consumado es. La victoria está ahí. Y esa victoria que obtuviste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, es para todos aquellos que te recibimos en nuestro corazón y vencemos el pecado. Y es la victoria que tú nos has dado sobre el pecado y sobre la condenación eterna. Yo te ruego por aquellos que aún no han sido salvos. Y si alguien, Señor, hoy en esta noche, por medio de esta palabra, dice, Señor, yo quiero recibirte, yo quiero ser salvo, yo quiero ser parte de esa victoria. Yo te ruego por él, que tú le perdones, que tú lo recibas, Padre, como parte de ese triunfo, Señor. Y que uno más en esta noche sea salvo para ti, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.